Nunca imaginé que el sonido de un teléfono pudiera destruir 30 años de esfuerzo, sacrificio y sueños. Pero así fue. Una simple llamada, y mi vida entera se dividió en un antes y un después. Era un martes cualquiera, el tipo de día en el que una madre de 60 años solo espera tranquilidad. Estaba en la cocina, preparando té, cuando mi móvil vibró sobre la mesa. Era mi hijo, mi único hijo, ese por el que habría dado la vida sin pensarlo. «Hola, mamá». Su voz sonaba extraña, demasiado firme, demasiado calculada. «Necesito que te lo tomes con calma». Sí, me detuve. Los hijos nunca empiezan una frase así, sin motivo. «Dime qué pasa, Daniel». Hubo un silencio, uno que duró apenas 2 segundos, pero que me heló la sangre. «Vendí la casa», dijo finalmente. «Ya está todo firmado». El mundo dejó de moverse. ¿Qué? Apenas pude respirar. «¿Vendiste mi casa?» «Mamá, por favor, no lo digas así. Es nuestra casa, y ya no podías mantenerla sola. Te estoy ayudando». Sentí cómo mi mano temblaba sobre la mesa. «Daniel, esa casa está a mi nombre. Nadie puede venderla sin mi permiso». «Bueno», dudó un instante. «Encontramos la forma». Encontramos. Plural. No actuó solo. Algo dentro de mí se rompió. «¿Quién es nosotros?», pregunté, con un hilo de voz. «Mamá, no te pongas dramática. Esto es lo mejor para todos. Además, el comprador ya pagó. No hay vuelta atrás». No sé qué me dolió más, si la traición o la indiferencia en su voz. Aquella casa no era solo ladrillo y cemento. Era donde nació, donde dio sus primeros pasos, donde su padre, mi difunto marido, le enseñó a andar en bicicleta en el jardín. Y ahora me decía que la había vendido sin preguntarme. «Daniel», traté de mantenerme firme. «Ven ahora mismo. Tenemos que hablar». «No puedo. Estoy ocupado. Además, ya está hecho, lo aceptes o no». La llamada se cortó. Yo me quedé allí, inmóvil, con la taza de té aún humeante entre las manos. No recuerdo haber caminado hacia la sala. Mis piernas se movieron solas, como si buscaran respuestas entre los muebles, los retratos, los recuerdos. Todo seguía ahí, aparentemente intacto, pero ya no me pertenecía. Me senté en el sofá, abracé mis rodillas y traté de entender por qué. ¿Por qué mi propio hijo haría algo así? ¿Por qué sin consultarme? ¿Por qué de esa manera? Entonces, un pensamiento me atravesó. Esto no fue una decisión impulsiva. Fue un plan en mi contra. Porque vender una propiedad ajena no es algo que se hace de la noche a la mañana. Requiere documentos, firmas, abogados, contactos y alguien que esté dispuesto a mirar a su madre a los ojos y mentir. Apreté los dientes. «¿Qué estás escondiendo, Daniel?», susurré para mí. Esa misma tarde, fui a buscar la carpeta, donde guardaba todos los papeles de la casa. Escrituras, testamentos, hipotecas antiguas. Pero cuando abrí el mueble, mi corazón se detuvo. La carpeta no estaba. La había revisado hacía apenas 2 semanas. Yo misma la había tenido en las manos. ¿Dónde estaba ahora? Empecé a buscar compulsivamente. En los cajones, en la cómoda del pasillo, en la caja fuerte, en el despacho. Nada. La carpeta había desaparecido. Me senté en el suelo, mareada. Daniel no solo había vendido la casa, había estado aquí. Había buscado los documentos. Los había tomado sin decir nada. Eso significaba que este plan llevaba tiempo. Semanas, meses, quizá. Sentí un nudo en la garganta. «¿En qué momento dejaste de ser mi hijo?»,
para convertirte en alguien capaz de esto. A las 9 de la noche, el timbre sonó. Un vecino, don Ernesto, un hombre mayor, se paró en la puerta con expresión nerviosa. Buenas noches, señora Marta. Cuando llegue el nuevo dueño, ¿qué pasará con el jardín? ¿Seguirá usted viviendo aquí? Cerré los ojos. ¿Nuevo dueño? ¿Ya estuvo por aquí? Claro. Estuvo ayer viendo la casa por fuera. Dijo que su hijo se la vendió a muy buen precio, que fue una ganga. Una ganga. Como si mi vida fuera una oferta de supermercado. Sentí vergüenza. Rabia. Humillación. Gracias. Don Ernesto, logré decir. Cerré la puerta con suavidad, pero por dentro sentía que quería gritar. Aquella noche casi no dormí. La traición de un hijo no se parece a ninguna otra. Es un golpe que atraviesa el alma de formas que no sabía que existían. A las 7 de la mañana me vestí, tomé mis llaves y salí. Iba a buscar respuestas. Y no iba a detenerme hasta encontrarlas, porque algo no cuadraba. Vender una casa sin el permiso del dueño es ilegal. Tiene consecuencias. Y Daniel lo sabía. Entonces, ¿qué le hacía creer que podía hacerlo sin que yo pudiera recuperar lo que era mío? O peor aún, ¿qué le hacía creer que la casa no era mía? Una duda helada se instaló en mi pecho mientras caminaba hacia el centro. Había un detalle que Daniel parecía haber olvidado. Un detalle fatal. Uno que estaba a punto de cambiarlo todo. Caminé hasta la parada de autobús con la sensación de que el suelo era demasiado blando, como si en cualquier momento pudiera hundirme. La gente iba y venía, preocupada por sus cosas, mientras yo trataba de sostener una vida que ya no sabía si me pertenecía. Tenía claro mi primer destino, la notaría. Si Daniel decía que la casa estaba vendida, tenía que haber firmas, contratos, un registro, algo. Y si algo existía, yo quería verlo con mis propios ojos. El notario me conocía desde hacía años. Había sido amigo de mi marido Javier, cuando éste aún vivía. Señora Marta, dijo, al verme entrar. ¡Qué alegría verla! ¿En qué puedo ayudarla? No supe si reír o llorar. Alegría no era exactamente la palabra adecuada para ese día. Necesito saber si mi casa ha sido vendida, dije sin rodeos. ¿Y quién ha firmado esa venta? Su rostro cambió. Dejó la sonrisa educada a un lado y frunció el ceño. ¿Cómo que si ha sido vendida? Usted es la titular, ¿no? Eso creía. Él suspiró. Hizo un gesto a la secretaria y le pidió que buscara la dirección en el sistema. Mientras tecleaba, mi corazón golpeaba contra el pecho. Quería que me dijeran que todo era un malentendido, que mi hijo se había equivocado, que nada de esto era real. Pero la realidad no suele ser tan compasiva. Aquí está, dijo la secretaria. Escritura de compraventa registrada hace 3 días. El notario me miró. Marta, parece que sí. La casa fue vendida. Sentí que el aire desaparecía de la sala. Quiero ver la escritura, dije. Él dudó un instante, pero asintió. A fin de cuentas, yo seguía siendo la dueña en su cabeza. Cuando puso la carpeta sobre la mesa, mis manos temblaban. Abrí la portada y mis ojos fueron directo a la parte de las firmas. Y allí estaba el nombre del comprador, el precio, la fecha y lo que más me dolió, la firma de mi hijo, Daniel, en la línea destinada al propietario. Esto es imposible, susurré. Yo nunca firmé nada. Esa casa tiene mi nombre desde que Javier murió. Déjeme ver algo, dijo el notario, pasando páginas hacia atrás. Revisó los datos, hizo una copia mental del historial, frunció más el ceño. Luego, tomó otra carpeta, la de la antigua escritura, y comparó. Aquí dice que la casa pertenecía a Javier, su esposo.
Y luego, sus ojos se entrecerraron. Hubo una modificación de herencia. Una adjudicación posterior. Claro, respondí. Javier dejó la casa para mí. El testamento lo dice. Sí, asintió. Pero aquí aparece otra cosa. Deslizó el documento hacia mí. Había una firma, una rúbrica, que pretendía parecerse a la mía. No era idéntica. Era una imitación barata. Esta no es mi firma, dije, sintiendo cómo la rabia me subía a la garganta. Jamás firmé una renuncia. Jamás cedí la propiedad a mi hijo. El notario se llevó la mano al mentón. Entonces alguien falsificó su firma, Marta. La palabra falsificó me atravesó como un cuchillo. No era solo una traición emocional. Era un delito, una mentira escrita en papel, sellada, registrada, como si yo no existiera. ¿Quién tramitó esto? Pregunté, tratando de mantener la calma. Él revisó el expediente. Aquí aparece el nombre de Daniel y de un abogado. Un tal Ramiro Ortega. Presentaron la documentación hace un mes. Todo muy rápido. Un mes. Daniel llevaba un mes preparando esto. Mientras venía a visitarme, me abrazaba. Me preguntaba si necesitaba algo, si estaba bien, todo, mientras planificaba vender mi casa a mis espaldas. Sentí náuseas. Necesito una copia de todo, dije. Escrituras, modificaciones, firmas, lo que haya. Por supuesto, respondió. Pero Marta, tienes que saber que esto va a traer consecuencias. Lo miré fijamente. Las consecuencias ya las trajo Luis. Solo que hasta ahora yo no lo sabía. Salí de la notaría con un fajo de fotocopias en el bolso y un peso aún más grande en el pecho. La carpeta crujía con cada paso, recordándome que la traición ahora tenía forma, fechas y sellos. No era una pesadilla. Era un expediente. Mientras esperaba el semáforo, miré el papel donde aparecía el nombre del abogado, Ramiro Ortega. No lo conocía, pero algo me decía que aquel hombre sabía muy bien lo que hacía. Encontramos la forma, había dicho Daniel. Sí, la habían encontrado. Falsificar mi firma, presentar documentos a mi nombre, hacerme desaparecer del mapa legal. Pero cometieron un error, un detalle que, por ahora, solo intuía, pero que estaba ahí, insistente, como una voz en el fondo de mi mente. Decidí no ir a casa todavía. Si me encerraba en esas 4 paredes, iba a romperme. Y si me rompía, ellos ganaban. En vez de eso, tomé el autobús hacia la oficina de un viejo conocido, el abogado de mi marido. Un hombre serio, reservado, de esos que no sonríen mucho, pero jamás te han mentido. Marta, tanto tiempo, dijo al verme entrar. ¿Todo bien? No respondí sin rodeos. Mi hijo vendió mi casa sin mi permiso, y necesito saber qué puedo hacer antes de que él crea que ganó. Sus ojos se endurecieron. Siéntate. Cuéntame todo, desde el principio. Le relaté la llamada, la carpeta desaparecida, la visita a la notaría, la firma falsificada, el nombre del abogado Ramiro, la rapidez con la que habían hecho todo. Él me escuchó sin interrumpir, tomando notas, revisando los documentos que le iba entregando. Al final, se quitó las gafas, las dejó sobre la mesa y dijo: «Hay algo que Daniel y su abogado no tuvieron en cuenta». Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué cosa? Tomó el testamento original de Javier, él de hacía años, y lo puso frente a mí. «Tu marido no solo te dejó la casa», explicó, «también dejó algo más». Señaló un párrafo que yo, en su momento, había leído con el corazón roto, sin prestar atención a los detalles legales. En caso de fallecimiento,
La propiedad escrita se adjudicará a mi esposa Marta como usufructuaria vitalicia y administradora única. Cualquier transmisión, venta o hipoteca posterior requerirá su consentimiento expreso, personal e intransferible, ante notario. Releí la frase varias veces. Consentimiento expreso, personal e intransferible. Eso significa, continuó el abogado, que aunque alguien falsifique tu firma en un papel, si no has estado físicamente ante el notario para firmar esa renuncia o esa venta, la operación es nula. Lo miré, sin terminar de creerlo. ¿Nula? Nula de pleno derecho. Lo que hicieron tu hijo y ese abogado fue una chapuza ilegal. Puede que el comprador haya pagado, pero, legalmente, Marta, la casa sigue siendo tuya. Sentí que las piernas me fallaban. Me apoyé en el respaldo de la silla, mareada. Entonces, ¿puedo recuperarla? No solo puedes, respondió con firmeza. Tienes todas las de ganar, pero va a ser un proceso duro. Tendrás que enfrentarte a Daniel, a ese abogado, al comprador y a ti misma. Me pasó el testamento como si fuera un escudo. ¿Estás preparada? Miré el nombre de mi marido, escrito con tinta descolorida. Javier siempre había sido más precavido de lo que yo creía. Había pensado en un futuro que yo no supe imaginar. Te cuidé. Mientras estuve vivo, parecía decir su letra. Ahora voy a cuidarte desde aquí. Tragué saliva. Sí, dije, casi en un susurro. Estoy preparada, porque en ese momento entendí algo. Mi hijo había vendido una casa que no podía vender. Había construido un castillo sobre arena legal, y yo tenía en mis manos la marea que lo derrumbaría. Ellos creían que yo estaba sola, que era una anciana manipulable, fácil de engañar. Lo que no sabían era que el hombre al que habían decidido ignorar mi marido, el dueño original, había dejado una bomba legal escondida en su testamento. Un detalle que Daniel olvidó revisar. Un detalle fatal. Salí del despacho del abogado con el testamento de Javier bien sujeto entre las manos, como si aquel documento fuera una cuerda lanzada justo cuando estaba a punto de caer al vacío. Sentía una mezcla muy extraña, alivio por saber que la casa seguía siendo legalmente mía, y tristeza por descubrir hasta dónde podía llegar la traición de un hijo. Mientras caminaba hacia casa, algo me oprimía el pecho. No era solo rabia, era miedo. Miedo a enfrentar lo que vendría. Miedo a mirar a Daniel y ver en sus ojos, no al niño que crié, sino al hombre que había decidido pasar por encima de su propia madre. Cuando entré en la casa, el silencio me recibió con la frialdad de siempre. Pero esa vez tenía un significado distinto. Ese silencio pertenecía todavía a mi hogar. Aún no habían logrado arrebatármelo. Me dejé caer en la silla del comedor y extendí sobre la mesa todos los documentos que había traído, copias notariales, firmas falsas, la escritura adulterada y, por encima de todo, el testamento que invalidaba cada uno de los movimientos de Daniel. Era una montaña de papeles que contenía mi historia y la ruina de mi hijo. Me quedé mirando la firma falsificada durante mucho rato. Era increíble la torpeza del trazo. Sabía que no era la mía, pero también sabía que quien la imitó no lo hizo solo para engañar al notario, sino para borrar mi existencia del proceso. Me pregunté cómo se habría sentido Daniel en ese momento. ¿Le tembló la mano? ¿Sintió culpa? ¿O simplemente estampó una firma ajena sin pensar en las consecuencias? Conocía a mi hijo. Sabía que no era un monstruo, pero también sabía que había crecido, creyendo que la vida siempre le debía algo, que merecía resultados sin esfuerzo. Y esa combinación, la inmadurez y la ambición, podía ser más peligrosa que la maldad misma. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué lo empujó a quebrar algo tan sagrado
Como la confianza entre madre e hijo necesitaba respuestas. Y, para obtenerlas, tenía que investigar su vida más de cerca, incluso si eso significaba aprender cosas que me harían daño. Fui a su habitación, la que había sido suya hasta que se fue a vivir con su novia. Estaba casi intacta. La cama bien hecha, los libros de la universidad en la estantería, un trofeo de atletismo que yo misma había limpiado tantas veces. Abrí los cajones de su escritorio. Encontré recibos, apuntes, una foto nuestra en su graduación y luego algo que me heló por completo, un sobre con el logo del Banco Central. Lo abrí. Dentro había un extracto bancario con movimientos que no reconocía, préstamos pendientes, pagos atrasados, comisiones acumuladas, una deuda casi abusiva y un saldo negativo que explicaba demasiado. Dios mío, susurré. Daniel estaba endeudado hasta el cuello, y no desde hace poco. Los registros mostraban meses, incluso años de descuido financiero. Entonces lo entendí. No vendió la casa por capricho. No lo hizo por maldad pura. Lo hizo porque estaba desesperado. Pero la desesperación no justifica una traición, y mucho menos una traición a una madre. Seguí buscando. En el segundo cajón encontré algo peor, un contrato de préstamo, firmado con una empresa de crédito rápido. Intereses asfixiantes, plazos imposibles. Y al final del documento, un nombre que ya había visto ese día. Ramiro Ortega. Ese abogado no era solo cómplice, era parte del problema. ¿Qué hiciste, Daniel?, murmuré, con el corazón encogiéndose. Apreté el contrato entre los dedos y seguí investigando. En un cajón más pequeño encontré una libreta con algunas anotaciones. Casi todas eran números, recordatorios financieros, fechas de pagos. Pero en una página, en medio de una caligrafía nerviosa, había una frase que me rompió el alma. No puedo dejar que mamá lo sepa. Solté el cuaderno. Era evidente. Daniel había escondido su situación, no solo por vergüenza, sino por orgullo. Y ese orgullo lo había llevado a cometer el peor error de su vida. Me quedé sentada en la cama, sosteniendo la libreta. La habitación, que antes me daba nostalgia, de los días en que mi hijo era un adolescente rebelde pero bondadoso, ahora me parecía un museo del engaño. ¿En qué momento se había desviado tanto? ¿En qué punto dejé de ser su apoyo para convertirme en su última opción, o peor aún, en su obstáculo? Sentí lágrimas arder en mis ojos, pero no las dejé caer. No todavía, porque en ese instante algo se aclaró dentro de mí. Mi hijo había cometido un delito. Sí, me había traicionado. Sí, pero detrás de esa traición había una verdad más profunda. Daniel estaba atrapado en un pozo del que ya no sabía cómo salir. Y yo siempre había sido la que lo sacaba de los pozos. Pero esta vez no podía simplemente extenderle la mano, no sin entender la magnitud del daño que había hecho. Bajé las escaleras con la libreta en la mano. Algo me estaba dando vueltas en la cabeza desde que encontré la carpeta desaparecida. ¿Quién había entrado a mi casa para tomarla? ¿Daniel? ¿Su novia? ¿El abogado? ¿O el comprador? Ese pensamiento me erizó la piel. Tenía que hablar con el comprador. Tomé las fotocopias de la notaría y busqué el nombre. Carlos Benavides. No sabía quién era, pero si alguien creía haber comprado mi casa, yo necesitaba mirarlo a los ojos. Llamé al número que figuraba en el expediente. Sonó 3 veces antes de que una voz masculina contestara. ¿Sí? ¿Habla el señor Carlos Benavides? Sí. ¿Quién es? Respiré hondo. Soy Marta Ruiz, la propietaria de la casa que usted cree haber comprado.
Hubo un silencio, uno largo, incómodo, denso. Entonces, respondió la voz, cambiando el tono. Supongo que ya se enteró de todo. Mi corazón dio un vuelco. ¿De qué está hablando exactamente? Él soltó un suspiro pesado. Señora Marta, creo que es mejor que hablemos en persona. Hay algo que usted no sabe, y yo tampoco supe, hasta después de pagar. ¿Algo como qué? Como que su hijo no solo me vendió su casa, sino que también me ocultó un detalle muy importante. Mi garganta se cerró. ¿Qué detalle? Uno que podría arruinarlo a él, y a mí también. Sentí que mis piernas temblaban. Dígame dónde nos vemos, logré decir. En el café de la Avenida Hidalgo. Dentro de 1 hora. Colgó, y yo me quedé mirando el teléfono, sintiendo cómo la historia se hacía aún más oscura, mucho más grande que una simple venta ilegal. Porque cuando un comprador dice que también ha sido engañado, significa que el engaño de Daniel no era solo hacia mí, era hacia todos. Y eso solo podía tener un final devastador. Pero todavía había algo más, algo que yo aún no sabía, y que estaba a punto de cambiarlo todo. El café de la Avenida Hidalgo estaba casi vacío cuando llegué. Era un lugar antiguo, con mesas de madera gastada, y un reloj que marcaba la hora con un tic-tac insoportable. Me senté en la mesa del fondo, junto a la ventana, desde donde podía ver la calle y a la gente caminando, como si el mundo no estuviera a punto de romperse. A los pocos minutos, un hombre de unos 40 y tantos años entró. Llevaba traje, pero el nudo de la corbata estaba flojo, y el cansancio se le notaba en el rostro. Miró alrededor hasta que sus ojos se cruzaron con los míos. «Señora Marta», dijo, acercándose. «Sí, usted debe ser el señor Benavides». Asintió y tomó asiento frente a mí. Por un momento, ninguno de los dos habló. Él respiraba como si llevara horas corriendo. Yo respiraba como si el aire pesara demasiado. «Gracias por venir», dijo finalmente. «Sé que la situación es incómoda, pero necesitaba hablar con usted». «Quiero entender lo que pasó», respondí. «Mi hijo dice que le vendió mi casa, pero legalmente eso no es posible». Él bajó la mirada. Parecía avergonzado. «Sí, eso ya lo sé. Y créame que nunca habría firmado nada si lo hubiera sabido». Pero su hijo hizo una pausa. No me dijo la verdad. Me ocultó información esencial. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué información? Primero pensé que se trataba solo de un tema de herencia o permisos, explicó. Pero después descubrí que mi propio nombre también estaba en riesgo. Fruncí el ceño. No entiendo. ¿Cómo podría estar usted en riesgo? El hombre respiró hondo, como preparándose para una confesión difícil. Porque no compré su casa con un contrato normal, señora Marta. La compré usando un pagaré, respaldado por una empresa de inversión. Y esa empresa también es parte del problema. Mi corazón dio un vuelco. ¿Una empresa de inversión? ¿Cuál? Él sacó de su portafolio un documento doblado. Aquí se llaman Finanzas Horizonte. Al principio todo parecía legal, pero después supe que están siendo investigados por fraude y lavado de dinero. Y ahora me miró directamente a los ojos. Mi nombre aparece en esa operación. Como comprador, no supe qué decir. Era demasiado grande, demasiado turbio, y Daniel estaba en medio. ¿Está diciendo que mi hijo vendió mi casa a una empresa que está bajo investigación? No solo eso, respondió con un tono grave. Estoy diciendo que su hijo podría haber sido usado o podría estar colaborando voluntariamente. Mi estómago se contrajo.
Daniel no es un criminal, dije, aunque mi voz no sonó tan firme como quería. Quizá no respondió él, pero sí es alguien desesperado. Y la gente desesperada comete errores que arrastran a los demás. Me quedé en silencio. El sonido del reloj sobre nuestras cabezas era cada vez más insoportable. ¿Por qué me contactó?, pregunté finalmente. Él dejó el documento sobre la mesa. Porque alguien tiene que detener esto antes de que sea demasiado tarde. Y porque su hijo hizo una pausa larga. No es la única persona que ha mentido en esta historia. Lo miré, confundida. Explíquese. Cuando pagué por la casa, su hijo me aseguró que todos los papeles estaban listos. Me juró que usted había firmado la transferencia. Me mostró copias de supuestos documentos que ahora sé que eran falsos. Me ardieron los ojos. Nunca firmé nada. Lo sé. Pero el problema no es solo eso. El problema es que la empresa que me financió ahora me exige demostrar la legalidad de la compra. Y si no puedo hacerlo, perderé todo mi patrimonio, mi casa, mis ahorros, todo. Lo miré, horrorizada. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? El hombre tragó saliva. Todo, señora Marta. Porque su hijo me usó a mí, igual que intentó usarla a usted. Y lo peor, su voz bajó, es que alguien más lo está manipulando a él. Sentí un escalofrío. ¿Alguien más? El abogado. Ese tal Ramiro Ortega. He investigado su nombre y aparece vinculado a varios casos turbios, ventas fraudulentas, herencias manipuladas, contratos falsificados. Es un experto en desaparecer propietarios reales. Me llevé la mano a la frente. Dios mío. Y ahora continuó. Parece que su hijo cayó en sus redes. Oh, hizo otra pausa. Cayó en un trato que no sabe cómo romper. Apoyé las manos en la mesa. ¿Usted cree que Ramiro lo obligó a vender la casa? El hombre negó con la cabeza. No lo obligó. Lo convenció. ¿Convencerlo cómo? Prometiéndole algo que Daniel quería desesperadamente. Dinero fácil y rápido. Dinero suficiente para pagar sus deudas y otras cosas. Mi corazón se aceleró. Otras cosas como que él dudó. Luego habló despacio, como una inversión ilegal. Una en la que su hijo puso todo lo que tenía y lo perdió. Mis dedos se helaron. Daniel había jugado, había apostado su futuro, y cuando perdió, decidió apostar el mío. Carlos me miró con un gesto sincero, casi compasivo. Usted no merece esto, señora Marta. Pero yo tampoco. Ambos fuimos engañados. Por el mismo hombre. Negué suavemente. No por el mismo hombre, corregí. Por el mismo niño que no supo crecer a tiempo. Carlos bajó la mirada. Puedo ayudarla a recuperar su casa. Tengo documentos, correos, mensajes que prueban que todo fue una estafa, pero necesito que usted haga lo mismo con su hijo. Sentí que el corazón se me partía. ¿Qué quiere decir? Que tendrá que denunciarlo. No hay otra salida. Me quedé sin aire. Es mi hijo. Lo sé, respondió con amargura. Pero si no lo hace usted, lo hará la justicia. Y será mucho peor. Cuando salí del café, el aire era pesado, casi irrespirable. Caminé sin rumbo, como si mis pies supieran a dónde ir antes que mi mente. Todo este tiempo pensé que la traición era simple. Un hijo desesperado que vende la casa de su madre. Pero no, era mucho más oscuro. Había una red, un abogado corrupto, una empresa fraudulenta, un comprador engañado, un hijo que se había perdido a sí mismo. Y yo estaba en el centro, pero ahora tenía algo que antes no tenía, la verdad, y la verdad era un arma. Me detuve frente a un parque, respiré hondo y miré el cielo. Javier, susurré.
Dame fuerzas para lo que viene. Porque lo que venía ya no era solo recuperar mi casa. Era enfrentar a mi propio hijo. Y no sabía si él estaría preparado. Pero yo ya no tenía opción. Volví a casa con las palabras de Carlos resonando en mi cabeza como un eco interminable. Tendrá que denunciarlo. Si no lo hace usted, lo hará la justicia. La sola idea me revolvía el estómago. ¿Denunciar a mi hijo? ¿Al niño que había criado sola después de la muerte de Javier? ¿Al niño que había sostenido en mis brazos? ¿Que había consolado tras cada caída? ¿Que había jurado que siempre me cuidaría? Pero ahora, ese niño se había convertido en alguien que estaba dispuesto a sacrificarme para salvarse a sí mismo. Y yo tenía que enfrentar la realidad. Él había cruzado una línea que no se deshace con abrazos ni palabras dulces, una línea legal, una línea moral. Me senté en el sofá, totalmente agotada. La casa estaba oscura, silenciosa, como si también ella supiera que había sido traicionada. Miré el testamento de Javier sobre la mesa. Acaricié su firma, esa letra que reconocería incluso con los ojos cerrados. Mi marido siempre fue un hombre de principios. Y si estuviera aquí, sé exactamente lo que me diría. La justicia no distingue entre hijos y extraños. Respiré profundo. Javier, ojalá estuvieras aquí para decirme qué hacer, susurré. A las 8 de la noche, escuché llaves en la puerta. Era Daniel. Entró con paso rápido, casi nervioso. Seguramente Carlos ya le había avisado que nos habíamos reunido. Seguramente sabía que su castillo de mentiras estaba empezando a derrumbarse. Mamá dijo, apenas cruzó el umbral. Tenemos que hablar. Sí, respondí, sentándome erguida. Tenemos que hacerlo. Me miró con una mezcla de temor y arrogancia, como si no supiera qué versión de mí iba a encontrar. Antes de que digas nada, empezó. Quiero que entiendas que lo hice por nosotros. ¿Vender mi casa sin permiso es por nosotros? Pregunté con frialdad. Daniel cerró los ojos un segundo. No tenías cómo mantenerla. Y necesitaba dinero. Solo era un trámite, algo temporal. Yo iba a devolvértela luego. ¿Con qué dinero? Pregunté. ¿Con el que le debes a la empresa fraudulenta que te financió la venta? Su rostro perdió el color. ¿Cómo sabes eso? Susurró. Hoy me reuní con el comprador. Él también fue engañado. Igual que yo. Daniel se desplomó en la silla. Se llevó las manos a la frente. Ese hombre no tenía por qué involucrarse, murmuró. ¿Involucrarse? Repetí con incredulidad. Le vendiste una casa que no podías vender. Usaste documentos falsificados. Lo metiste en un contrato con una empresa bajo investigación. Claro que está involucrado. Él apretó la mandíbula. Ramiro me dijo que era legal, que no pasaría nada. ¿Y tú le creíste? Pregunté, con el corazón apretado. Daniel levantó la vista y por primera vez vi algo que no esperaba. Miedo, miedo real, miedo profundo. No tenía opción, mamá. Su voz se quebró. Estaba endeudado. Me iban a embargar. Me iban a quitar todo. ¿Y tu solución fue quitarme a mí lo único que tenía? Mi voz subió sin querer. ¿Mi casa? ¿Mi hogar? ¿Mi vida? Él se quedó sin palabras. El silencio fue brutal. ¿Cuánto debes? Pregunté. Finalmente. Daniel vaciló. Mucho. ¿Cuánto es mucho? Insistí. Alrededor de... Traga saliva. $50,000. Me cubrí la boca con la mano. Era peor de lo que imaginaba. ¿Y cómo llegaste a eso? Se encogió. Invertí en un proyecto que Ramiro dijo que era seguro. Pero resultó ser falso. Perdí todo. Y luego tuve que pedir prestado para cubrir lo perdido. Y otra vez. Y otra vez. Lo miré con un dolor indescriptible.
¿Y por qué no viniste a mí? Pregunté. ¿Por qué no confiaste en tu propia madre? Daniel apretó los dientes. Porque no quería que pensaras que soy un fracaso. Esa frase me atravesó. Daniel, un fracaso no es quien se equivoca, susurré. Un fracaso es quien miente para ocultarlo. Y tú lo hiciste. Me mentiste. Me robaste. Me borraste de mis propios papeles. Él se levantó abruptamente. No digas eso, mamá. Yo nunca quise hacerte daño. ¿Pero lo hiciste? Respondí, firme. Y no puedes arreglarlo con excusas. Daniel empezó a llorar. Llorar como el niño que fue, no como el hombre que debería ser. Mamá, por favor, no me denuncies, dijo entre sollozos. Puedo solucionarlo. Te juro que puedo. Respiré hondo, sintiendo que el corazón se me rompía en 1000 pedazos. Daniel, ya no depende de mí. Dije con voz suave pero firme. Hay un comprador estafado. Hay documentos falsificados. Hay una empresa bajo investigación. Y hay un testamento que invalida todo lo que hiciste. Él se desplomó en el suelo, derrotado. Mamá, no quiero ir a la cárcel. Me arrodillé frente a él. Daniel, esto no es sobre ir o no ir a la cárcel. Esto es sobre enfrentar lo que hiciste, sobre asumir las consecuencias y sobre entender algo que olvidaste hace mucho. La casa no era tuya, era mía, y tú trataste de borrarme de mi propia vida. Daniel lloró más fuerte. Yo también, pero por dentro sabía que la tormenta apenas estaba comenzando. Esa noche casi no dormimos ninguno de los dos. Él, por pánico. Yo, por la decisión que sabía que debía tomar, hablar con un fiscal. Pero al amanecer, mientras preparaba café, algo tocó la puerta. 2 golpes fuertes, firmes, autoritarios. Abrí. Del otro lado, un hombre con placa y carpeta en mano. Señora Marta Ruiz. Sí, soy el oficial Medina. Tenemos que hablar sobre una denuncia presentada por el señor Carlos Benavides y sobre la posible participación de su hijo en un caso de fraude inmobiliario. El mundo se detuvo. Daniel apareció detrás de mí, pálido como un fantasma. El oficial levantó la vista. Señor Daniel Ruiz, necesitaré que me acompañe a la comisaría para declarar. Daniel tembló. Yo también, porque ese momento marcaría el inicio de algo más grande que una simple traición familiar. Era el inicio de la verdad, una verdad que ya nadie podía detener. La comisaría olía a desinfectante barato y cansancio antiguo. Las paredes grises, las sillas de plástico duro, el zumbido del fluorescente, todo parecía diseñado para recordarle a uno que ahí dentro la verdad ya no podía maquillarse. Daniel caminaba a mi lado, con la cabeza gacha, las manos sudorosas. El oficial Medina nos guió por un pasillo estrecho hasta una sala pequeña, con una mesa metálica y 3 sillas. Siéntense, por favor, dijo. Abriendo una carpeta, me senté frente a él, Daniel a mi lado. Por un momento, quise tomarle la mano, como cuando era niño y tenía miedo de una vacuna. Pero no lo hice. Ya no era un niño. Y esto no era una vacuna. Era una disección. Señora Marta, señor Daniel, empezó el oficial. Estamos investigando una denuncia presentada por el señor Carlos Benavides y un informe preliminar de la Unidad de Delitos Económicos. Ambos apuntan a una operación irregular de venta de inmueble. Esta casa golpeó ligeramente la carpeta. Su casa, señora. Asentí en silencio. Antes de continuar, añadió. Necesito aclarar algo. Esto es una declaración voluntaria. Pero si mienten, cualquier inconsistencia podrá usarse en su contra. Daniel tragó saliva. Quiero cooperar, dije.
pero necesito que quede claro desde el principio. Yo nunca firmé nada. No autoricé la venta. No di mi consentimiento. Medina asintió. Eso ya lo hemos recibido, por escrito, desde la notaría. El notario confirmó que usted no estuvo presente y que la modificación de herencia es, cuando menos, sospechosa. Miró a Daniel. Señor Ruiz, ¿desea explicar cómo llegó a firmar como propietario algo que legalmente no le pertenecía? Daniel frotó sus manos, nervioso. Yo pensé que tenía derecho, murmuró. La casa era de mi padre. Yo soy su único hijo. Creí que... Medina lo interrumpió. No le pregunté lo que pensó. Le pregunté cómo lo hizo. Silencio. Daniel clavó la mirada en la mesa. ¿El abogado? Dijo al fin. Ramiro. Él me dijo que había formas legales, que con una modificación de herencia y unos papeles adicionales todo quedaría bien. ¿Papeles adicionales como una firma falsificada de su madre? Replicó el oficial. Daniel cerró los ojos. Yo no la falsifiqué, susurró. ¿Quién lo hizo entonces? No lo sé. Ramiro se encargó de todo. Medina apuntó algo en la carpeta. ¿Sabe que ese abogado ya está siendo investigado en otros casos similares? Daniel abrió los ojos, incrédulo. ¿Otros casos? Sí, respondió el oficial. No es la primera vez que aparece su nombre vinculado a ventas dudosas, herencias manipuladas, propiedades familiares movidas, sin que todos los titulares lo sepan. Usted no es su primera víctima, ni su primera cómplice. La palabra cómplice quedó flotando en el aire. Daniel se encogió sobre la silla. Yo no quería hacer nada ilegal, murmuró. Solo necesitaba dinero. Y en vez de pedir ayuda, intervine. Con la voz temblorosa pero firme, decidió vender aquello que no podía vender y borrar mi nombre en el proceso. Medina me miró con cierta empatía profesional. Señora Marta, ¿está dispuesta a ratificar formalmente que nunca firmó esos documentos? ¿Que jamás otorgó poder a su hijo para vender la casa? Sí, respondí sin dudar. Estoy dispuesta. Y tengo el testamento original de mi marido. Él dejó muy claro que cualquier venta requería mi presencia física y mi consentimiento personal. Medina asintió, satisfecho. Eso coincide con lo que ya revisamos. En términos legales, la operación es nula. Pero eso no evita que se investigue el intento de fraude, ni que el señor Benavides tenga derecho a reclamar daños. Daniel levantó la cabeza, desesperado. No quiero que él tenga problemas, dijo. Yo arruiné todo. En eso estamos de acuerdo, respondí en voz baja. Media hora después, llamaron a la puerta de la sala. Entró Carlos Benavides. Nos miró a los dos, a mí con una mezcla de respeto y culpa, a Daniel con una de decepción profunda. Señora Marta saludó. Señor Ruiz, Daniel no pudo sostenerle la mirada. Medina los invitó a sentarse frente a frente. Bien, dijo el oficial. Voy a ser muy claro. Aquí hay 3 víctimas y varios culpables. La señora Marta, despojada de su propiedad. El señor Benavides, estafado en una operación contaminada. Y usted, señor Ruiz, atrapado por sus propias decisiones y por alguien que lo manipuló. Daniel murmuró. Lo sé. Medina continuó. Pero hay una diferencia. La señora Marta y el señor Benavides están colaborando con la justicia. Usted, en cambio, todavía no ha dicho todo lo que sabe. Hubo un silencio tenso. Carlos sacó unos papeles de su portafolio. Oficial, dijo. Traje los correos y los mensajes de voz de Ramiro. Ahí se ve cómo me presionó para firmar rápido, cómo me aseguró que la madre ya estaba de acuerdo, y cómo me dijo que si no cerrábamos pronto,
El hijo perdería la oportunidad del negocio. Me miró, lo usó a él. Y me usó a mí. Nos hizo creer que esto era una solución, cuando en realidad era una trampa. El oficial tomó los documentos. Esto nos será muy útil, comentó. Gracias por traerlo. Luego miró a Daniel. Señor Ruiz, ¿tiene algo que añadir? Daniel respiró hondo. Sus ojos estaban enrojecidos, brillantes. Solo quiero decir que... Se detuvo, tragando saliva. No quise hacerle daño a mi madre. Pensé que podría arreglarlo después, que el dinero me daría tiempo, que nadie se enteraría. La gente que cree que nadie se enterará, dijo Medina, sin levantar la voz, es la que más rápido termina aquí, sentado donde usted está. Después de las declaraciones, el oficial nos pidió que saliéramos al pasillo mientras terminaba de redactar el acta. Yo me senté en una silla de plástico, con las manos juntas sobre el regazo. Carlos se acomodó a mi lado, dejando un espacio prudente. Daniel se quedó de pie, apoyado contra la pared, con la mirada perdida. Lo siento, dijo de pronto. No supe si se lo decía a mí, a Carlos, a la pared o a sí mismo. No sirve de nada disculparse. Si no cambias lo que haces, respondí, sin mirarlo. Carlos añadió, con voz calma, ¿y si no reparas lo que rompiste? Daniel se pasó la mano por el cabello. ¿Y cómo se repara algo así?, preguntó. No puedo devolverle al señor Benavides su dinero. No puedo borrarle a mi madre este dolor. No puedo retroceder el tiempo. No admití. Pero puedes hacer algo que nunca has hecho. Decir toda la verdad, sin esconder nada, ni culpar a otros de lo que decidiste tú. Él me miró como si esa idea fuera más difícil que cualquier sentencia. Tengo miedo, susurró. Eso te humaniza, respondí. Pero lo que hiciste, eso es lo que tienes que enfrentar. Minutos después, el oficial Medina salió de la sala. Bien, dijo. Hemos terminado por hoy. El caso pasará a la unidad correspondiente. Habrá una investigación formal sobre el abogado Ortega y la empresa de inversión. Y, señor Ruiz, lo miró. Será citado nuevamente. Por ahora, queda en libertad, pero no puede abandonar la ciudad. Daniel asintió, pálido. ¿Y mi casa?, pregunté. Legalmente sigue siendo suya, señora Marta explicó. Lo que se discute ahora es la responsabilidad penal y civil de lo que intentaron hacer con ella. Pero en términos de propiedad, usted sigue siendo la titular. Sentí una oleada de alivio, mezclada con una tristeza insondable. Recuperaba mi casa, pero había perdido algo mucho más grande, la imagen del hijo que creía tener. Al salir de la comisaría, el aire de la calle me pareció distinto, más frío, más pesado. Carlos se despidió con un apretón de manos. Señora Marta, pase lo que pase, quiero que sepa algo. Usted no es responsable de lo que hizo su hijo. No cargue con esa culpa. Yo no lo haré. Asentí, con un nudo en la garganta. Gracias por decirlo. Y por no querer vengarse a través de mí. No vine por venganza, respondió. Vine por justicia. Y por algo más. Me miró. Porque, aunque su hijo hizo algo terrible, creo que aún puede elegir quién quiere ser después de esto. Lo vi alejarse. Y dentro de mí se abrió una pregunta que dolía. ¿Podría yo seguir siendo madre? Y al mismo tiempo testigo de la caída de mi propio hijo. Esa noche, de regreso en casa, Daniel se sentó en el borde del sofá, cabizbajo. Mamá, dijo en voz baja, si coopero con la justicia, si entrego todos los mensajes de Ramiro, si testifico contra él, ¿crees que pueda empezar de nuevo algún día? Lo miré largamente.
No era mi papel prometerle salvación, ni suavizarle el camino, pero sí podía darle algo que siempre fue mío. La verdad, no lo sé, Daniel respondí. Eso lo decidirán los jueces. ¿Y tú? Con lo que hagas de ahora en adelante. Él bajó los ojos. ¿Y tú? Preguntó con temor. ¿Podrás perdonarme algún día? Sentí el corazón apretarse. Hoy no dije con honestidad. Hoy todavía no. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Quiso acercarse. No se lo impedí, pero tampoco lo abracé, porque el perdón no se finge, se construye. Y, como la casa que intentó vender, lleva tiempo levantarlo. Los días siguientes fueron una mezcla amarga de silencio, trámites y preguntas que no sabía responder. Daniel colaboraba con la investigación. Entregó correos, conversaciones con Ramiro, extractos bancarios, todo aquello que demostraba que no había actuado solo. Pero eso no borraba el daño. Yo trataba de seguir con mi vida, pero cada rincón de la casa me recordaba que había estado a punto de perderlo todo. Y no por un extraño, sino por mi propio hijo. Una tarde, recibí una llamada del fiscal asignado al caso. Señora Marta, necesitamos que venga mañana por la mañana. Hay algo que debe ver. Algo importante para cerrar el expediente. La frase me dejó helada. ¿Algo relacionado con la venta? Sí, respondió él, con el detalle que invalidó toda la operación. El detalle fatal. Colgó antes de que pudiera preguntar más. A la mañana siguiente, llegué a la fiscalía con el estómago revuelto. Daniel estaba allí también, sentado con las manos entrelazadas. Parecía más joven, o más frágil, o más culpable. El fiscal nos hizo pasar a una oficina pequeña. Sobre la mesa había 2 carpetas, una con mi nombre y otra con el nombre de Daniel. Voy a ir directo al punto, dijo el fiscal. La operación de venta no solo es nula, sino que nunca tuvo posibilidad de completarse legalmente. Daniel alzó la mirada. ¿Por qué?, preguntó, confundido. El fiscal abrió la carpeta. Porque el testamento del señor Javier Ruiz establecía una cláusula adicional que ustedes no vieron, o que, quizá, no les mostraron. Mi corazón se detuvo. El fiscal pasó la hoja hacia mí. Esta, léanla. Bajé los ojos al párrafo subrayado. Si la propiedad descrita fuera objeto de venta, hipoteca o cesión, sin mi consentimiento previo y escrito otorgado antes de mi fallecimiento, dicha operación será automáticamente inválida. Además, en caso de intento de transmisión sin autorización, se activará el usufructo vitalicio exclusivo de mi esposa, Marta Ruiz, como única titular de por vida. Me quedé en silencio. Daniel, en cambio, se puso pálido. Eso, nunca lo vi, dijo, con la voz quebrada. No lo vio porque el abogado Ortega jamás le mostró el documento completo, explicó el fiscal. Solo le enseñó una versión editada. Pero esta cláusula estaba registrada desde hace años. Y es definitiva. Daniel se llevó las manos al pelo. Entonces, ¿nunca pude vender la casa? El fiscal negó lentamente. No, ni usted, ni nadie. La casa es de su madre hasta el día de su muerte. Y después, solo podrá pasar a herederos legítimos mediante un proceso regular. Cualquier intento fuera de eso es inexistente legalmente. Un fraude. La habitación se llenó de un silencio pesado. Yo sentí algo extraño. No satisfacción, no venganza, sino una profunda, dolorosa confirmación. Javier había previsto todo. Me había protegido incluso desde el más allá. El fiscal continuó. Pero hay más. Al revisar la firma falsificada, encontramos que se hizo en una impresora específica,
desde la oficina del abogado Ortega. No desde su casa, señor Daniel. Daniel cerró los ojos. ¿Entonces, fue él? Sí, respondió el fiscal. Fue él quien falsificó la firma. Usted firmó otros papeles, pero no ese. No la renuncia, no la transferencia. Esa la hizo Ortega. Yo sentí que algo se aflojaba dentro de mí. No el dolor, pero sí una parte del resentimiento. Daniel había mentido. Había traicionado mi confianza. Pero no me había borrado él. Me habían borrado otros. Usando su desesperación, el fiscal guardó los papeles. El señor Ortega será detenido hoy. Usted, señor Ruiz, quedará como testigo colaborador. No enfrentará cargos penales si cumple con todo lo establecido, pero tendrá que declarar varias veces. Daniel respiró hondo, asintió, y en ese gesto había derrota, pero también alivio. Al salir de la fiscalía, caminamos juntos por primera vez en semanas. «Mamá», dijo él, deteniéndose en la puerta. «Yo no sé cómo pedirte perdón». «No lo pidas», respondí sin dureza. «El perdón no es un acto, es un camino». Daniel bajó la mirada. «¿Puedo recuperarte algún día?» Lo miré serenamente. «Eso depende de ti, de lo que hagas de ahora en adelante. De si aprendes. Y de si entiendes algo, Daniel. Yo no necesitaba tu dinero. No necesitaba tu ayuda. Solo necesitaba tu honestidad». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, siento haber fallado tanto». Acaricié su mejilla por primera vez desde que todo comenzó. «Yo también siento haber perdido al hijo que creía conocer. Pero, si decides reencontrarte, yo estaré aquí». Daniel asintió, llorando en silencio. No lo abracé, no todavía. Pero él entendió. No era rechazo, era verdad. El tipo de verdad que sana lento, pero que sana. Esa noche regresé a casa, mi casa, aún mía, aún en pie. Me senté en el sillón, miré las paredes, los marcos, los rincones. Nada había cambiado físicamente, pero yo sí. Era como si la casa supiera que la había defendido, que no la había entregado, que no me había rendido. Miré la última copia del testamento de Javier y sonreí con lágrimas. «Gracias», susurré, porque él había visto el futuro, el que yo no pude prever. Había dejado un detalle fatal, el detalle que impidió que mi hijo me arrebatara mi vida, el detalle que lo obligó a enfrentar sus propios errores, el detalle que hoy me devolvía no solo la casa, sino a mí misma. Y en ese silencio cálido, por primera vez en semanas, pude respirar sin miedo. La verdad había hecho su trabajo. Y yo estaba lista para empezar de nuevo.